Hola, bienvenidos a un capítulo más de Diversamente Podcast. Mi nombre es Melissa Gómez, soy trabajadora social en formación. Estamos acompañados por el compañero Fer, que es nuestro psicólogo de la Americana, y por Luis Miguel Gutiérrez, que es comunicador y periodista. Además, es coordinador del programa de diversidad sexual de la Secretaría de la Mujer y la Familia en el municipio de Caldas. Luismi, ¿cómo estás? Meli, muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí, además porque me encanta el nombre de este podcast, Diversamente, hablar de diversidad precisamente. Bueno, Luismi, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Bueno, como para comenzar este podcast, este nuevo episodio, te quisiera preguntar, ¿qué es la diversidad sexual y por qué es tan importante hablar de ella? Meli, muchísimas gracias. No, mira, diversidad sexual habla precisamente como de todas esas expresiones y orientaciones sexuales que se salen como de la norma cis heteronormativa. Entonces, hablamos de personas gay, hablamos de personas lesbianas, intersexuales, transexuales, entonces hablamos como toda esta rama de orientación sexual que hay actualmente. Ven, hay algo, Luismi, que de pronto para muchas personas puede ser un poquito complejo dentro del lenguaje para las personas que nos están viendo y escuchando, y es de pronto aclarar cuál sería la diferencia entre una persona cisgénero y todo esto que tiene que ver con la heterosexualidad, porque tengo entendido que es diferente. Claro que sí, pues hablamos de que nos asignan un género cuando nacemos, que es hombre o mujer, pero cuando en el transcurso de nuestras vidas, cuando crecemos, resulta que nos identificamos con un sexo totalmente diferente o tenemos una atracción sexual diferente. Entonces, nos inculcaron desde pequeños por temas religiosos o por temas culturales, que es que el hombre tiene que ser atraído por la mujer y que la mujer tiene que ser atraído por el hombre, o que si yo al nacer tengo un genital, tengo testículos, entonces es porque soy un hombre y no tiene nada que ver, eso se desliga totalmente del tema biológico. Entonces aquí hablamos de que podemos fluctuar, entonces no ser o no identificarnos con ese género que nos asignan, sino que a raíz o a lo largo de nuestras vidas identificar qué es lo que nos atrae sexualmente o con qué géneros nos identificamos. Ok, entonces en ese orden de ideas, cuando tú hablas, pues obviamente de orientación, obviamente no, porque esto no es tan obvio, perdón, pero cuando hablamos de orientación sexual, entonces estamos hablando de por quién me siento atraído o atraída, Exactamente. o que incluso atraíde, que pues digamos que se empieza a implementar también este lenguaje para que quepan todas, todos y Todo ese todes lenguaje inclusivo, sí, Fer. dentro de esa categoría. Entonces, en ese orden de ideas, una persona cis es una persona que se identifica como su sexo biológico lo determina, ¿cierto? Entonces yo tengo pene, tengo testículos, me identifico como hombre, si tengo pues senos, vagina, vulva, me identifico como mujer. Eso sería una persona cisgénero. Exactamente. Correcto. Y ya heterosexual es una persona que se siente atraída por una persona del género opuesto. En este caso, un hombre que se siente atraído por mujeres y viceversa. Hasta ahí, correcto. Exactamente, y ahí haces como precisamente como esa diferenciación, porque aquí hablamos entonces de diversidad sexual y de género. Ok, Sí. sí, porque digamos que cuando nosotros estamos hablando de esto con Meli, con el equipo de bienestar, incluso pues cuando te contactamos para invitarte, digamos que muchas veces muchas personas dan por sentado todo el tema venga, es que la orientación y el género es lo mismo, ¿no? Pues es diferente. Una cosa, digamos, que va ligada a por quién soy, Ujú. por cómo me identifico, por cómo me siento, y otra cosa es por quién me siento atraído, a nivel sexual, a nivel romántico, a nivel amoroso y demás, ¿cierto? Mm, ¿Por qué hablar de diversidad sexual? Por ejemplo, vos que estás pues en la coordinación del municipio y que he visto que has estado muy activo, no solo en el municipio de Caldas, también te he visto en otros espacios del área metropolitana. ¿Por qué es importante hablar de diversidad sexual en el país? Es muy importante en el ámbito personal, Per, porque yo abiertamente soy una persona que se cataloga como un hombre gay, como un hombre que se siente atraído por personas del mismo sexo. Entonces, para mí y para todas las personas que, digamos, estamos también como dentro de esta población, es importantísimo que hablemos de eso, porque
históricamente hemos sido relegados, invisibilizados, excluidos, burlados. Entonces es importantísimo que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, donde ya pues digamos que ya no somos un grupo poblacional minoritario que ha ido acrecentándose y que de una u otra manera tiene que ser un tema que se hable, porque aquí esto va ligado también a un tema de salud mental. Entonces, la diversidad sexual hoy por hoy no es una moda, es un estilo de vida, es una elección que uno hace como persona. Entonces, el estar dentro de esa población tiene muchos retos y muchos desafíos que como personas pues dentro de la población sexualmente diversa queremos precisamente como visibilizar eso para que las personas sean un poco más tolerantes y más inclusivas y no lo vean como el raro, sino como algo natural, porque no hay nada más natural que la diversidad, no hay nada más diverso que la misma naturaleza, diría yo, Fer. Entonces precisamente hay que hablar de eso para ello. Listo, bueno. Yo te quisiera hacer una pregunta. Me gustaría que explicaras más qué es ser una persona trans. Claro que sí, una persona trans es una persona que pues no se siente identificada con el género o el sexo que le asignaron al nacer. Entonces lo que les decía ahora, puede que yo tenga pene y testículos, pero que a lo largo de mi vida yo me sienta más bien como una mujer, o siento que soy una mujer. Entonces ahí es donde ya hacen una transición y entonces la persona puede ser ya acompañada por la EPS y por un tema de acompañamiento también psicosocial, hacer esa transición biológica. Entonces ya empiezan también a hormonizarse. Por ejemplo, un chico que quiere o se siente como mujer, empieza esa transición, empieza a hormonizarse para que sus senos crezcan, para que su voz de pronto sea un poco más aguda, para que, por ejemplo, los vellos púbicos no crezcan más. Entonces, ser una persona trans es precisamente eso, o sea, como salirse de esa cisnorma lo que hablamos, o ese binarismo de género. Sí. Listo. Bueno, hablabas de que hay ciertos desafíos al ser parte de la comunidad. Es lógico que también tengan desafíos esas personas, pues las trans. ¿Qué desafíos pueden tener ellos? Muchos, muchos. Yo diría, pues, por ejemplo, en el tema de trabajo y educación, son personas que están muy relegadas, que es muy difícil. De hecho, el índice de desempleo de personas trans en Colombia es altísimo, es muy alto precisamente porque las empresas, eh, no sé, como que de pronto sesgadas o al ver que de pronto ver a una chica trans no lo ven como tan normal o no quieren escandalizar a sus empleados, no quieren que haya de pronto murmullos o cosas de ese O tipo, sea, ya no son los tatuajes, los piercing, el pelo largo, las trenzas, los drelos, sino... sino precisamente este tipo de cosas. Entonces, eso hace que sean personas que no sean muy tenidas en cuenta en el sector laboral y en el sector educativo. Pues en Caldas, por ejemplo, nos encontramos en los colegios con chicos que empiezan como ese tema de transición o que no se sienten identificados o que no quieren, por ejemplo, un chico que no quiere portar el uniforme de hombre, sino que quiere ir con el jumper o con la falda de mujer y se convierte en un problema porque los directivos no permiten esto. Entonces ahí es donde empieza como ese problema del chico o la chica de no, prefiero desertar, porque si no me aceptan como yo me identifico, yo prefiero más bien desertar y salirme del tema educativo. Yo acá, Luis, ahorita que mencionas eso, hay algo que me llama mucho la atención, pues con el ejemplo puntual que pones, yo creo que casi que todos hemos vivido, o pues lo hablo porque yo recibí educación pública en mi escuela de bachillerato, que este tipo de cosas ya se veían desde antes, o sea, desde antes me refiero hace unos 10 12 15 años, y, y me parece muy complejo porque cuando uno crece, uno comprende que la misma Constitución habla de unos derechos fundamentales a los cuales todos, todas y todes las personas que hacen parte del país pues tienen derechos al desarrollo de la libre personalidad, al buen nombre, a la intimidad, y ver que una institución pública
que ni siquiera es una entidad privada que se guarda su derecho de admisión o demás, ponga este tipo de trabas. O sea, ya nos das un panorama que a nivel laboral, pues digamos que aún existen muchos prejuicios. Ahora a nivel educativo, y pues yo como psicólogo comprendo y llego a magnificar incluso las implicaciones que eso tenga para el desarrollo de un chico, de una chica, porque para los que no saben, el desarrollo de la identidad sexual es un tema progresivo. Muchas veces vemos que hay chiquitas o chiquitos que ya se van enmarcando dentro de ello, pero que en muchas ocasiones, que lo vamos a tocar en otro tema, en otro capítulo, pues el tema de salir del closet es un tema muy progresivo. O sea, no se da así. Eso es un tema complicado. Ujú. Y ahorita lo mencionaste, el tema de salud mental y las afecciones que eso pueda llegar a tener. Entonces, me parece complejo a nivel social, ¿cierto? A nivel de educación. Y cómo, que ahí es donde viene el tema, hablando de estos obstáculos que pueden llegar a tener estas personas, eh, más allá de eso, a nivel social, incluso en los grupos de amigos, yo he visto que muchas veces se hacen actividades como lo es la marcha del orgullo gay y demás, que por unos sectores es muy satanizada, muy criticada, mientras que hay otros sectores que la acogen completamente. Y ahorita mencionas una palabra, es que nosotros buscamos que haya, bueno, este tema de, venga, es que somos diversos, de entrada somos diversos. Biológicamente, la homosexualidad es biológica, o sea, es un tema que no solo es humano, hay especies animales que todavía pues, incurren en esas prácticas y que pues, ya hay otros temas. Ujú. Entonces, a nivel social, ¿cómo lo ves? ¿En las comunidades cómo acogen estos temas? ¿O cuáles han sido esos retos más grandes o esos los obstáculos que se viven en el barrio, en las casas, de lo que hayas visto? Hoy por hoy digamos que hay una visión más amplia, o sea que digamos que la sociedad como que ha abierto un poquitico más la mente frente a este tema. Sin embargo, pues sigue habiendo un bache bastante grande. Em, Todo este tipo de manifestaciones, de marchas, de colectivas, ese activismo que se hace frente a todo ese tema de diversidad sexual ha ayudado mucho precisamente a que la sociedad ya no lo vea como un tema tabú, sino a que ya lo vea como algo normal, algo natural. Entonces, digamos que obviamente hay personas, porque lo sabemos, que todavía no, o sea, no ven esto como algo natural, normal, sino que lo ven como algo raro, por connotaciones religiosas, culturales, de creencias, en fin. Pero ha habido avances. Por ejemplo, el país ya hoy por hoy, yo diría que con el tema de la identidad, que yo pueda hacer un cambio de nombre y de sexo, eso es un avance bastante gigante para este tipo de personas porque ellas ya por lo menos legalmente se pueden identificar tal y como, como son, como ellas quieren ser. Entonces, aunque eso es un tema, un proceso que puede ser largo, tedioso para ellos, lo han podido hacer. Entonces, yo creo que haya habido un avance significativo. En estos momentos se está luchando para que se haga una ley, la ley trans, que de hecho no sé si han visto de pronto ley trans ya, que eso es como la consigna de manifestación que este grupo poblacional tiene. Y se quiere avanzar más como en ese tema para que estas personas tengan como un poco más de visibilidad, para que sus derechos sean un poco más tenidos en cuenta, pero el camino ha sido largo, tedioso, pero ha sido bastante fructífero, se han logrado cositas. Listo, Luis, te pregunto, ¿qué entidades pueden brindar acompañamiento a las personas trans? Pues a las personas que no tienen como su red de apoyo para este proceso, para este cambio, se puede decir. Claro que sí, hay fundaciones, hay colectivas que hacen acompañamiento, hacen todo el tema de orientación legal, orientación psicológica. De hecho, las mismas EPS ya tienen que tratar a estas personas con un enfoque diferencial, tienen que acompañarlas en esos procesos de transición, tienen que los médicos o los profesionales de salud también tienen que precisamente tener o estar capacitados para el tratamiento de estas personas en especial. Entonces, digamos que espacios hay muchos para acompañar a estas personas en todos estos procesos.
Ya sería entonces básicamente que si la persona quiere iniciar un proceso de transición y vaya a la EPS y pida esto. A veces ponen un montón de trabas y ahí es donde ya tenemos que acudir a mecanismos de participación como la tutela o derechos de petición para poder entonces que esto se haga, porque hay procesos que a veces tienen un montón como de trabas, pero se han logrado y se pueden lograr. Ahí, Luismi, vos mencionas que pues, hay fundaciones colectivas, digamos que ONGs. A nivel de lo público, pues digamos que la primera red de apoyo que una persona podría llegar a tener para buscar algún tipo de apoyo en cualquiera de esos ámbitos, sea salud, sea a nivel legal y demás, son las secretarías de la mujer. Pues sabemos que cada municipio, cada área es independiente, digamos que en ciertas partes, pero entonces digamos que siempre va a ser una primera red de apoyo, Secretaría de la Mujer, Secretarías de la Familia, comisarías o qué entidades. Desde lo público, sí, obviamente pues cada municipio tiene su estructuración administrativa. En el caso del municipio de Caldas tenemos a la Secretaría de la Mujer y la Familia, que contiene el programa de diversidad sexual. El programa de diversidad sexual en otros municipios puede estar adscrito a otras secretarías. Por ejemplo, en Itagüí está adscrito a la Secretaría de Participación Ciudadana. Okay. Pero por ley, las secretarías tienen que tener el programa de diversidad sexual porque es una población que existe dentro de cada una de las comunidades. Entonces, si la persona quiere acudir a lo público para que sea acompañada o para que se le oriente frente a algún tema, pues con respecto al tema de diversidad sexual o a todo lo que atañe, pues lo puede hacer claramente. Y el Estado está en todo su deber de brindarle todo el acompañamiento que necesite. Sé que es público y puede sonar un poco estúpida la pregunta que sobra, pero eh, uno se da cuenta de casos. Este tipo de servicios son gratuitos para la Sí, son comunidad. gratuitos, claramente. De Ok. hecho, la Secretaría de la Mujer y la Familia de Caldas, pues tenemos entonces la abogada, tenemos un equipo psicosocial de trabajadores sociales, psicólogos, y están todos a disposición. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo como coordinador, ¿qué hago? Si llega una persona de la población, yo hago la remisión, hago todo el tema pues de recepción y hago la remisión con los psicólogos para que entonces ya ellos hagan todo el acompañamiento. Ya digamos que ellos hacemos una conexión ahí de trabajo ya como para de pronto darle un enfoque diferencial o que el psicólogo me pregunte, Luis, ¿cuál es el tratamiento que le debo dar a esta persona? Porque muchas veces el profesional no tiene muy claro cómo debe referirse a esa persona, Sí, claro. y entonces ahí llegamos a un tema de revictimización o de un mal procedimiento que puede acarrear en un tema de salud mental en la persona. Entonces es muy importante pues como tener también en cuenta ese enfoque diferencial. Perfecto. Cuando hablamos de ese enfoque diferencial, incluso, pues yo a veces siento que es un poquito atrevida la pregunta que hago cuando me doy cuenta que una persona pues pertenece a la comunidad LGTBIQ+, o que pues, hace parte o se identifica de otra manera, como la que sea. Qué tan imprudente es preguntarlo. Ahorita justamente por ese tema de revictimización. Yo siento pues obviamente que en la comunicación va a depender de la forma, Sí. obviamente. Pero a mí sí me parece pues importante también que para que dentro del tema de diversidad, también desde el lenguaje, empecemos todos y cada uno de nosotros a poder decir, venga, es que ya sé o ya tengo un poquito más la mente abierta que hay un montón de identificaciones y que no pues todas las personas se deben identificar como hombre, mujer y heterosexual, sino Exacto. que ya están pues todas las que hemos hablado a lo largo de este capítulo. ¿Cómo hacerlo? ¿Vos consideras que eso es irrespetuoso? Ni imprudente ni respetuoso. Es prudente y es necesario que al principio a una persona de esas se le pregunte naturalmente cómo quieres que te diga, cómo te identificas. A partir de ahí ya usted sabe muy bien ya cómo va a tratar o cómo va a tratar esa persona de ahí en adelante, sin revictimizarla, sin que esa persona se sienta ofendida o atacada. Entonces es natural y es muy necesario hacerlo, Fer. Ok.
Bueno, Luis, ahorita que has mencionado todo este tema de los apoyos dentro de lo público, de factores como la acción de tutela, ahorita que pues yo mencionaba todo el tema de la Constitución, que en el 91 se empiezan a declarar estos derechos que ahorita mencionaba junto pues, a otros tantos. El activismo asociado a la diversidad sexual, ¿cómo se ha vivenciado o desde tu experiencia acá en el área metropolitana? ¿Qué has sentido? Que ¿Cómo se presenta? Si hay alguna comunidad en particular que esté muy activa, que pueda apoyar a las personas que están pasando, pues digamos que por todo este proceso, o que digamos que de una u otra manera estén teniendo alguna necesidad, ¿cómo se podría acceder a estos o qué? Pero el activismo aquí en Medellín y el área metropolitana ha crecido mucho en los últimos años. De hecho, pues para muestra un botón, este año somos el centro del Enterprise a nivel internacional. Entonces, Medellín se ha convertido en un foco o en un centro precisamente gay friendly, por decirlo así. Entonces, aquí hay colectivas, hay fundaciones, el mero hecho de la marcha, tuvimos una marcha que la marcha de este año batió récord con más de 100.000 personas. Entonces, digamos que el activismo en Medellín ha sido bastante bueno y ha tenido bastante preponderancia en lo social, precisamente porque nos ha dado mayor visibilización. Ok. Y actualmente entonces digamos que este activismo está centrado en esta ley. He visto y he leído algo sobre que hay un debate fuerte con esta ley que se denomina pues ley trans ya, porque pues se ha visibilizado la necesidad. Digamos que esta va enfocada principalmente a qué. Eh, la ley trans ya habla de un montón de derechos y, o sea, como que recoge todo lo que históricamente han tenido o estas personas han tenido que pasar por estas violencias y habla entonces que eso se debatió y se aceptó, que ya entonces podían tener un cambio de género y de nombre dentro de su identidad legal. Eso también cobija entonces también que las empresas tienen que tener un índice o un porcentaje de estas personas pues trabajando dentro de su compañía y entre otras cosas. O sea, en estos momentos no tengo muy claro pues como digamos digamos paso a paso o ley por ley digamos todo como este tema que podría beneficiar a esta población, pero sí recoge como todas esas necesidades que históricamente han tenido y como para que precisamente hoy por hoy tengan mejores, mayores oportunidades a nivel educativo, laboral, social. Entonces se le apunta precisamente a eso. Ok, porque a mí este tema siempre me moviliza mucho y cuando digo que me moviliza es que me hace cuestionar mucho desde los roles, ¿cierto? Como psicólogo y como persona, porque pues todos y cada uno de nosotros tiene dentro de su núcleo familiar, dentro de su núcleo social, laboral y demás, una persona que nos identifica como heterosexual o que no se identifica como hombre y como mujer únicamente, sino que está pasando por un montón de cosas, incluso un proceso de transición, que todavía está en el closet, que hay un miedo a juzgarse, que sabemos que hay situaciones en las cuales son discriminadas estas personas y que de una u otra manera nosotros desde el lenguaje somos muy agresivos. Creo que en otros podcasts lo hemos hablado y, y somos muy agresivos y cómo desde el lenguaje nosotros podemos influir en la otra persona de manera negativa. Yo siento que eso a mí me lleva a una reflexión muy puntual y es que estamos como país o como contexto muy acostumbrados a lo que ya está, ¿cierto? Esto es así y ya. Por nuestro contexto cultural, por nuestra historia, por algunos aspectos muy morales y que te desacomoden de lo que yo creo que es, pues no va a gustar, va a generar ese rechazo. Y ha pasado con todo, con las etnias, con las comunidades indígenas, con las comunidades afro, con las comunidades rom, con las comunidades indígenas, ya lo había mencionado, raizales, palenqueras. Entonces es ese, yo siento que esa
¿qué? No apertura, esa inflexibilidad, ese rechazo, ese odio, va muy asociado al miedo, a no poderme adaptar a ello. Entonces, pues digamos que el podcast del día de hoy me deja muy claro ese tipo de cosas que me permite incluso cuestionarme un montón de otras, porque pues no quiero hacer parte de eso, trato de no hacerlo constantemente, y me parece muy bacano que lo hables tan desde tu experiencia, primero porque haces parte de la comunidad, segundo porque trabajas de manera activa en ello y también le da luces a las personas para poder saber, bueno, estoy pasando por esto, ¿dónde puedo acudir? ¿Qué puedo hacer? Entonces me parece muy importante ello, pues más que importante, muy gratificante que nos puedas compartir esto. Bueno, no, antes de cerrar, Meli, algo que quieras decir, alguna reflexión que te deje el espacio. Bueno, el apoyo de las entidades y el activismo social, pues para mí son como cruciales para impulsar los cambios que se deben de tener o que se quieren tener para la comunidad de una manera pues como más positiva. Claro que sí, Meli, no, esto es un tema de reivindicación de derechos, de visibilización, de recoger todas esas necesidades y todas esas violencias que históricamente hemos tenido para que eso no siga pasando. Y para que la sociedad tenga una visión más amplia de este tema y que no lo vea pues tan relegado pues y como tan ceñido a la norma. Entonces, no, seguimos en lucha precisamente. Hemos tenido avances, hemos tenido bastantes logros, pero esto continúa. Listo, Luismi, muchísimas gracias por participar en nuestro podcast. Muchas gracias a Fer, que está acá con nosotros, a los chicos que están detrás de cámaras, al equipo de bienestar por siempre estar tan pendientes y a ustedes que nos ven cada 8 días. Muchas gracias y esto es Diversamente Podcast.